Esta zona montañosa y selvática pertenece a una de las fronteras más agrestes del continente americano. Colombia comparte con Ecuador esta abrupta frontera de más de 500 kilómetros. Es un territorio tan inhóspito que se utiliza como escondite y refugio de delincuentes y contrabandistas. Ecuador y Colombia están separados por un río y por esta frontera que está en medio de la selva cruzan a diario contrabandistas y guerrilleros. No se los puede detener si es que no tenemos ninguna prueba. La constante presencia de grupos armados ilegales, del narcotráfico y el contrabando hacen de esta frontera una de las más peligrosas del mundo. Hay ciertos lugares donde sí hay presencia guerrillera y al que solo podemos ingresar hasta cierto punto porque ya automáticamente empiezan a disparar a las patrullas. Un equipo de televisión española se ha desplazado hasta aquí para mostrar cómo delinquen los contrabandistas y para ver cómo el ejército trata de poner fin al contrabando y a la guerrilla colombiana. Por primera vez, un equipo de televisión llega a los escondites fronterizos de la narcoguerrilla colombiana. Estos grupos armados se financian con el tráfico de cocaína que cruza al país vecino, a Ecuador. Tienen plantaciones de coca a lo largo de toda la frontera con nosotros, con Ecuador. A su vez, los grupos terroristas colombianos compran armas. Ellos tienen granadas de mano, sirve para realizar trampas. Combustible. Lo traigo aquí, de aquí lo llevo para Colombia. ¿Es cierto que aquí la mayoría de la gente vive del contrabando? Claro, porque no hay más trabajo. Y alimentos a los contrabandistas ecuatorianos de la frontera. La mercancía, por no tener documentación, procederá a la aprehensión. Para cruzar de un país a otro por los pasos ilegales, los contrabandistas utilizan barcas y caballos. Un equipo de televisión española logra localizar a los contrabandistas que suministran mercancías y combustible ilegal a la narcoguerrilla colombiana. La narcoguerrilla es la que financia la compra de combustible que sale desde acá, desde Ecuador, y que va para el lado colombiano. ¿Para qué necesitan ese combustible? Para el procesamiento de la droga. Es una frontera controlada por la guerrilla y son muchos los colombianos que, amenazados de muerte, la cruzan para refugiarse en Ecuador. Si no les pagaba, entonces matarían o me mataban mi familia o qué. ¿Es cierto que aquí la mayoría de la gente vive del contrabando? Y si no podemos trabajar, tenemos que buscar de lo que sea. El problema del narcotráfico, el contrabando... Ya, párate, bájate. Van cargados hasta arriba. Y la constante presencia de grupos armados ilegales crean un clima de tensión tanto para Ecuador como para Colombia. Es la frontera de la narcoguerrilla. La frontera terrestre que separa Ecuador de Colombia es una frontera muy difícil de controlar, ya que transcurre por lugares montañosos y zonas de selva muy poco accesibles. Por eso, esta frontera es utilizada por los grupos guerrilleros de Colombia para abastecerse de productos de contrabando. Nuestro objetivo es llegar a los contrabandistas que suministran mercancías a la narcoguerrilla, como el combustible, los alimentos o las armas que se esconden en los pueblos fronterizos de Ecuador. Esta zona fronteriza es el territorio de las FARC, el grupo guerrillero y terrorista más antiguo de Sudamérica. Las FARC es un grupo armado que se dedica a la extorsión, el secuestro y la guerrilla contra el ejército colombiano. Desplazarse por aquí es muy arriesgado. Si caemos en manos de los narcoguerrilleros, podrían secuestrarnos o algo peor. Para financiarse, los narcoguerrilleros controlan los campos de coca colombianos, elaboran cocaína y trafican con esta droga. Queremos seguir la frontera de Ecuador-Colombia hasta llegar a los escondites de la narcoguerrilla. Un camino que puede costarnos la vida y que comienza aquí, en la localidad ecuatoriana de Tulcán.
Queremos conocer esta actividad de contrabando y para ello acompañamos al ejército ecuatoriano. Vamos en busca de los contrabandistas que cruzan la frontera para abastecer a la guerrilla colombiana. Momento que yo dé la orden tenemos que bajar, entonces por el momento mantengan aquí. Al tratarse de una zona andina, debemos dejar el coche. La única manera posible de transitar por aquí es hacerlo a pie o a caballo. En este momento nos vamos a dirigir exactamente hacia el punto de espera. En el avance vamos a realizarlo en completo silencio y vamos a ir controlando nuestros costados, el frente y la retaguardia. Moverse por esta zona es muy arriesgado, ya que vamos al descubierto y podríamos correr peligro. Vamos a avanzar. Este camino está plagado de pasos ilegales que los grupos armados controlan y aprovechan para dominar el territorio. Por eso, el silencio es imprescindible para transitar por estos caminos. Solo se escuchan los cascos de los caballos. Nosotros estamos aquí y la frontera terrestre estaría aquí. ¿Y los contrabandistas por dónde pasan? Los contrabandistas pasan por donde estamos ahorita en este momento. Sí. Y el momento que pasa la frontera ya no podemos hacer nada. O sea, ustedes tienen potestad para trabajar hasta Solo hasta el aquí, límite, ¿no? hasta el límite político internacional. No podemos pasar un centímetro la frontera. ¿Cómo actúa la guerrilla en zona fronteriza? Bueno, ellos prácticamente se cambian de civil y como tienen su carnet normal de ciudadanos colombianos, pasan a nuestro país a abastecerse de víveres. ¿Tendría relación de alguna manera la guerrilla con la actividad de contrabando también? Por supuesto, porque están viniendo a comprar acá porque les sale más económico. A ver, ¿por dónde? Por aquí, por aquí. Gracias. Los contrabandistas controlan todos nuestros movimientos. Nos sentimos observados. No podemos bajar la guardia. En cualquier momento podemos ser sorprendidos por algún miembro de la guerrilla. ¿Esta sería una de las rutas por las que bajan los caballos con el contrabando? Sí, efectivamente es una ruta que utilizan los caballos, las mulas, para pasar el contrabando ilegal. ¿De cuántas rutas como esta estaríamos hablando en esta frontera? Yo creo que pasarían unas 200 rutas así de estos caminos transportando los ilícitos que es el contrabando. Por aquí ya empezarían a venir con el contrabando todos, ¿no? Claro. Este es uno de los pasos ilegales que utilizan los contrabandistas para llegar hasta Ecuador, donde ahora mismo nos encontramos. Y el río que separa los dos países. Lo que tenemos al otro lado es Colombia y el terreno que nosotros pisamos es Ecuador. Los contrabandistas traen el combustible a caballo por estas rutas prácticamente imposibles en medio de esta frontera selvática. Para no ser vistos, nos camuflamos entre dos de estos pasos ilegales. En este momento estamos justo en el límite fronterizo entre Ecuador y Colombia. ¿Qué riesgos corren ustedes por tener que trabajar en terrenos como este? El riesgo básicamente es el momento de la evacuación, porque cuando nosotros capturamos son cantidades grandes y el momento que tenemos que volver a los vehículos es un esfuerzo grande donde también podemos ser víctimas de alguna captura por parte de ellos. Por eso debemos hacerlo de manera rápida. Viene alguien, viene alguien. Un niño en caballo. Son observadores. ¿Ese niño? ¿Ve que es un niño? Sí. Ya. Él, aunque parezca de forma inocente, también participa de esto.
O sea, es muy probable que él participe de esto y lo que esté realizando es observando qué es lo que estamos haciendo. O sea, este niño vendría a ser lo que ustedes llaman un campana. Entonces, es probable que este chaval haya pasado para observar si ustedes todavía siguen aquí y esté dando la información a los contrabandistas. Es muy probable. La presencia del ejército ha conseguido que los contrabandistas no crucen el río esta noche. Pero hay que seguir alerta. Vigilan en todo momento nuestros movimientos. Cualquier punto fronterizo es susceptible de ser utilizado para el contrabando. Dejamos al ejército para adentrarnos en uno de los poblados fronterizos. Queremos conocer cómo operan aquí los contrabandistas. Este es uno de los poblados ecuatorianos que abastece a las FARC. Aquí, el grupo guerrillero compra alimentos y combustible. Estamos en el origen del delito, es la despensa de los subversivos. Nos acercamos a hablar con los vecinos de este barrio, pero no es fácil. ¿Cómo te llamas? La sombra de las FARC planea entre los vecinos de este barrio que trabajan para ellos. ¿Me ayudas? Ay. Gracias, amigo. Encontramos a dos jóvenes que se muestran reacios a hablar con nosotros. Con él hablo. Conseguimos que uno de estos vecinos nos hable finalmente. Este hombre acepta que le grabemos con la condición de no mostrar su rostro. Que así dice la gente, pues, pero no sé. ¿Es cierto que aquí la mayoría de la gente vive del contrabando? ¿En esta zona? Claro, porque no hay más trabajo, pues. Aunque no quiere entrar en detalles, al final confiesa que el contrabando se ha convertido en su forma de vida. Aquí también. ¿Y a qué se dedica usted? Yo agricultor. ¿Y quizá usted tiene personas que le compran producto para luego llevárselo a Colombia? Claro. Yo las paso de allá cuando hay alguna cosa. Con caballos, a veces pasan en los carros. Cruza el río con el caballo y ya llega a Colombia. Ya llego a Colombia. ¿Tiene aquí caballos? Yo sí tengo uno. ¿Me lo enseña? No. Se dedican los dos a esto, ¿no? Sí. Son agricultores, tienen sus patatas. Mientras hablamos con otro de los contrabandistas que suministran a las FARC, aparece un caballo cargado hasta arriba de combustible. Quien lo guía no quiere ser descubierto por nuestras cámaras y tira del caballo para dar la vuelta y huir. Esperará un momento mejor, posiblemente al anochecer, para cruzar el río con las provisiones para la guerrilla. Antes de seguir grabando, tenemos que pedir permiso a los propios contrabandistas. Vamos a dar una vueltita para ver el terreno, ¿de acuerdo? Hola señora, buenos días. Mucha gente nos cuenta que recurre un poco a vender en el lado colombiano porque no ha encontrado un trabajo mejor. Es que por aquí sí es una vía bastante comercial de productos legales e ilegales, como se puede decir. Si usted saca esto al aire, en 2x3 me cae la ley aquí. Esta mujer nos habla también con la condición de ocultar su identidad. Aquí entre más pobres somos, más pobres seguimos. Y si no podemos trabajar, tenemos que buscar de lo que sea. Entonces, ¿es algo que usted ve a diario? Sí, sí, todos los días, de domingo a domingo se puede decir. ¿A qué horas? A cualquier hora, a la hora que se pueda trabajar, a la hora que, mejor dicho, la ley no nos sigue. Aquí viene la gente, nos solicitan por decir un arroz. Entonces, vienen colombianos y le hacen a usted un encargo. Sí. Usted prepara lo que le han pedido y lo tiene que cruzar al otro lado. ¿Cómo lo cruza? Pues de pronto por aquí casi lo más es en caballos. ¿Cada cuánto pasa usted a Colombia? Pues es casi al diario que se trabaja. ¿Hoy ha cruzado ya? No, ahorita estamos esperando un encarguito, entonces... ¿Le merece la pena? Y con fin de que no haya más en qué
en qué trabajar, en qué educar a nuestros hijos para que el día de mañana ellos no pasen lo que nosotros pasamos. Toca. Todo el poblado vive del contrabando para las FARC. La casa de esta mujer es una auténtica despensa del combustible que los caballos transportan para el grupo rebelde. Lo descubriremos en unas horas, cuando se haga de noche. El combustible, subvencionado por el gobierno ecuatoriano, es 5 veces más barato en Ecuador que en Colombia. Es el principal producto de contrabando en este centro de abastecimiento de las FARC. Oscar es colombiano. Cada día cruza la frontera para comprar gasolina que servirá de combustible para las motos y las lanchas de la guerrilla. El contrabando y suministro para las FARC es el modo de vida de la mayoría de la gente de estos pueblos fronterizos. ¿De dónde sacas este combustible? Sí, lo compro yo. ¿Aquí en Ecuador? Aquí. Lo traigo aquí, de aquí lo llevo por Colombia. ¿Y cómo lo llevas hasta Colombia? Unas canecas y en una moto. ¿Te sale rentable? ¿Cuánto dinero ganas con esto? Pues lo mínimo. $5, $6 que así cada viaje. Cada viaje $6. ¿Y cuántos viajes haces al día? Uno nomás. Un viaje. Es que te juegas la vida también, solo por el hecho de ir conduciendo una moto por ahí. Claro. Este contrabando que acabamos de ver a plena luz del día es solo una muestra de la actividad delictiva de la zona. Porque cuando llega la noche, este contrabando que abastece a los narcoguerrilleros colombianos se vuelve más intenso. Queremos comprobarlo y volvemos al poblado en el que hemos estado durante el día, acompañados esta vez por agentes secretos de la policía ecuatoriana. Ellos trabajan de incógnito y no pueden mostrar sus rostros. Además nos han pedido que no vengamos con un equipo de cámara profesional. Ya nos están esperando aquí y vamos a ver si efectivamente podemos ver ese contrabando del que nos hablan. ¿Cómo vamos a acceder al barrio? Vamos a entrar caminando, nos vamos a meter al límite político internacional. Un momento, más o menos de golpe de 6:30, 7:30 hasta las 8, es hora pico donde comienzan a pasar el contrabando. Vámonos por acá, es un campanero. El niño que pasa a nuestro lado es un campana, una de las personas que vigilan el lugar y avisa a los contrabandistas de la presencia policial en la zona. Ellos son ubicados en sectores estratégicos. Se ubican a la entrada. También utilizan estos vehículos móviles para hacer reconocimiento. Ellos durante el día acumulan en ciertas viviendas o bodegas clandestinas. Llega a un horario X y comienzan a sacar el producto. La cosa es quedarnos en un punto quietos, ¿no? La casa de la mujer con la que hablamos durante el día resulta ser uno de los almacenes de combustible para el contrabando. De esa casa, de la que grabaste de mañana, ahí es el acopio. O sea, en esa casa se almacena la mercancía y cuando llega la noche se saca. La sacan porque están ubicadas justo al lado del paso fronterizo. Eso. Aquí esperas. Aquí. Aquí quietos. Aquí es un sector encubierto donde tú puedes admirar el paso de las asémilas con el contrabando. Y desde aquí podemos ver sin ser vistos. Los caballos. Ahí, baja. Mira, caballos. Van cargados, sí. Ya vienen para acá. Ya, párate, bájate. Cuidado. Agachadito. Los caballos van cargados con bidones de combustible. Parte de ese combustible será usado en el proceso de fabricación de la cocaína. Los contrabandistas están en plena acción. Es entonces cuando, por sorpresa, aparece la policía ecuatoriana. La policía viene este rato, ¿sí ves? Ya viene la policía, por eso ellos mandaron a los caballos. Ellos salieron porque la policía ya les estaba siguiendo. O sea, la policía ha llegado al barrio, los compañeros han dado el aviso y ellos han salido corriendo. Con lo que tenga.
con lo que tenga. Si viste, pasaron 3 caballos, porque normalmente pasan 10, 12 caballos en la noche. Es la forma como operan siempre, todos los días. Pero en cuanto la policía se marcha, los contrabandistas vuelven a actuar. Mira. Se acaba de ir la policía, 2 caballos. Van cargados hasta arriba. Se fue la policía y ve, sacaron. Si te puedes dar cuenta, ellos esperan que se vaya la fuerza pública y ellos ven. Pero no han tardado ni 2 minutos en volver a salir. Sí. Mira, más. Ese va solo, ese no lleva jinete. ¿Vistes? En cuestión de segundos pasaron. Y los caballos conocen ya la ruta, supongo, porque está oscurísimo. Verás, lo que pasa es que ya ellos, los caballos, por ejemplo, cuando nosotros les detenemos a los dueños, se quedan ahí, pero los caballos ya les golpean y los caballos saben por dónde irse. Ya están entrenados para eso. Y se van, y tú te quedas ahí esperando, pero el caballo no lo puedes coger. Y por eso... O sea, muchas veces detenéis al contrabandista, pero la mercancía sí que llega. Comprobamos cómo la actividad delictiva se intensifica. Caballos cargados con combustible de contrabando cruzan la frontera al lado colombiano. En menos de 20 minutos han cruzado la frontera una veintena de caballos de forma ilegal. Los contrabandistas han logrado su objetivo. El combustible ya está en Colombia. Cada vez nos acercamos más a los escondites fronterizos de la narcoguerrilla. Cuando ellos se percatan de la presencia de la policía, empiezan a dispararle a las patrullas. En los territorios donde operan las FARC, sufrimos amenazas directas. Tienes que hablar con nosotros. Si algo pasa, nos vamos contra ti. Los contrabandistas y los guerrilleros nos vigilan. Saben que estamos cerca. Cruzamos a tierras colombianas. En este lado de la frontera acompañamos a la Policía Nacional en uno de sus patrullajes. Pero hay que tener cuidado, en esta zona ya hay presencia de las FARC. Estamos en sus dominios. Hay ciertos lugares donde sí hay presencia guerrillera y al que solo podemos ingresar hasta cierto punto porque ya es bastante peligroso. Cuando ellos se percatan de la presencia de la policía que va ingresando, automáticamente empiezan a dispararle a las patrullas. Transitar por estos caminos es complicado. La guerrilla elige precisamente estos pasos por la dificultad de acceder a ellos para las autoridades. Esta quebrada divide los países. Esta es la frontera natural entre Ecuador y Colombia. Sí. Dale, vamos. Nos cruzamos con una furgoneta. Dale. La policía la encuentra sospechosa y le da el alto. Pero cuando estamos junto a ella, el conductor se da a la fuga. Devuélvete. ¡Devuélvete! Jalo. La persecución es difícil. Los caminos están llenos de charcos y barro. Parece que la furgoneta lleva una carga ilegal. Sospecha de que lleve productos ecuatorianos. Tras unos minutos de persecución, comienza a granizar. Aquí vamos dándole, sino que está cayendo agua. Y el coche que se ha dado a la fuga se detiene. Se queda inconectado, ahí se queda inconectado ya. Dale. Él se queda inconectado. Y ahí no sale ahí.
más? ¿Cómo le va, caballero? ¿Me permite los documentos de la carga? ¿Es tan amable? No. Bueno, procedo a comunicarle. La mercancía, por no tener documentación que acredite su legal introducción al territorio aduanero nacional, procederá a la aprehensión. ¿Lleva usted estas cebollas a Ecuador? Vengo de allá. No es suyo, pero lo transporta usted. No pagamos, flete nomás. ¿Le pagan a usted por llevar las cebollas? Sí. ¿Cuántas cebollas ha perdido? ¿Cuántos kilos de cebolla? Ahí van unos 15. Como unos 15 sacos de cebolla. ¿Y ahora qué explicación va a dar a la persona que le ha contratado? ¿Le va a tocar pagarlo a usted, sí? Nuestra función es hacer cumplir las leyes y ahí sí le queda a uno muy difícil y muy complicado ponerse en esa situación. De nuevo en Ecuador, continuamos nuestro viaje hacia la zona dominada por los guerrilleros de las FARC. Llegar hasta ellos no es fácil. Este territorio es montañoso y selvático y los caminos poco accesibles. Hola, ¿qué tal? ¿Nos puede ayudar? Buenas tardes. Mire, estamos buscando la frontera de Ecuador con Colombia, en el punto del Lago Agrio. Pero ahí en la frontera dicen que es peligroso, ya para allá, para... ¿Y por qué? Hay presencia de la guerrilla y eso, ¿no? Así dicen. ¿Por esta zona hay mucha presencia del ejército? Sí, sí, pero eso es bueno, para que no pasen gente peligrosa. Pero antes de cruzar de nuevo a Colombia, llegamos a una localidad ecuatoriana donde nos encontramos con la consecuencia más dura de la presencia de la guerrilla en la frontera. Más de 14.000 refugiados colombianos que viven en Ecuador. Son las víctimas de la violencia de las FARC. Es el caso de esta familia de agricultores colombianos. Aseguran que cultivaban cocaína para las FARC y todos los meses tenían que pagar el impuesto revolucionario. Quedamos sin nada. Y ya me pudieron amenazarme que si no les pagaba, entonces pues ya me matarían o me mataban mi familia o qué. Se han quedado sin dinero y han tenido que huir. Solo llevan 6 días en este lado de la frontera y viven en esta habitación llena de humedades. Un día llegaron unos tipos armados, escuché que mi esposo hablaba y entonces salí. Habían como unos 10 o más hombres armados, pero armadísimos. Pensé que nos iban a matar o algo. En ese tiempo nos pidieron como 500.000 pesos. ¿Vosotros, por ejemplo, cuánto ingresabais al mes? O ganábamos 300 entre todos. O sea, ganáis 300.000 pesos y ellos os están pidiendo 500.000, más de lo que ganáis. Sí, obvio. ¿Qué pasa si te niegas? Si les dices no, nos damos el dinero. Nos matan. Mis hermanos, mi mamá no saben que estoy acá. No tuvimos tiempo de avisarles. Se les partieran. Este puente une Ecuador y Colombia. Se levanta sobre el río San Miguel, la frontera natural entre ambos países. Estamos en una zona caliente donde los narcoguerrilleros operan a sus anchas. Aquí nos encontramos con Jackson, un periodista amenazado por los grupos guerrilleros. Él es nuestra llave de entrada a Colombia. Sin él sería imposible entrar en este territorio con una cámara de televisión.
Este sitio ha sido atacado constantemente por la guerrilla a la policía que está habitando aquí. Por eso mismo, pues la población civil pues sufre algunas consecuencias al momento de verse en medio del combate. Inicialmente la guerrilla se organiza, digámoslo así, siendo un poco de campesinos. Se ve entonces que los partidos o quien gobierna el país en ese momento pues tenía reprimido a los pobres. Se crea este grupo de Fuerzas Revolucionarias Unidas de Colombia, Ejército del Pueblo, con la firme intención de defender a los pobres a través de las armas. Luego, con el pasar de los tiempos y de los años, pues las FARC han perdido ese horizonte. Entonces se han dedicado al tema del narcotráfico, al tema de minería ilegal, al tema, por ejemplo, del secuestro. Eso ha llevado a que la gente y el pueblo ya no tengan la misma confianza en las FARC. Aquí han habido muertos, aquí donde estamos nosotros parados han matado policías desde el lado ecuatoriano. La guerrilla se hace al lado ecuatoriano y desde allá ataca a la policía aquí. Es decir, aquí cada nada hay hostigamientos. Bajas la voz cuando dices guerrilla. Sí, es delicado, uno sabe qué tipo de personas puede haber alrededor. La frontera se cierra a las 6 de la tarde porque puede suscitar que vehículos extraños o embarcaciones vengan a dinamitar el puente. La guerrilla sabe que estamos aquí. Debemos volver a Ecuador antes de que cierre el puente. No podemos estar mucho tiempo en territorio colombiano. Aquí, el miedo en la gente de la zona se palpa. La mayoría de ellos no quiere hablar. El barrio está totalmente tomado por la guerrilla. Preguntamos a algunos vecinos, pero el temor a represalias por parte de la guerrilla hace que no puedan hablar libremente. Es cierto que existen grupos armados ilegales, ¿no? Existen, como lo existió en el Perú el Sendero Luminoso, que así como aparecen, desaparecen. ¿Ha vivido con miedo por este conflicto? Lógicamente, claro. Uno siempre mantiene preocupado con esa impresión de que en cualquier momento puede ocurrir algo, pero pues gracias a Dios no le ha pasado nada. Pero vemos que no todo el mundo se atreve a hablar de esto. Se escucha que en otras partes siempre tienen problemas. Nos adentramos en este pueblo en busca de Menandro, un contrabandista de la zona con el que Jackson nos ha puesto en contacto. Y nos quedan 30 minutos antes de que nos cierren la frontera. Correcto. Vamos a darnos prisa para conocer en la medida de lo posible lo que podamos al respecto de esta situación, ¿ok? Sí. Movernos por aquí no resulta fácil. El tiempo se agota y las cámaras no son bienvenidas. ¡Vamos la cámara, viejo! ¡No queremos cámara, viejo! ¡No queremos cámara! Estamos haciendo una entrevista a este chico que es locutor. No, aquí no se puede filmar eso, es un peligro. O sea, eso es una... Está la policía ahí, me ha dicho que sí puedo grabar. De contrabando. La policía nos ha dejado pasar, caballero. Vaya usted a hablar con el policía y dígale que no podemos grabar aquí. Tiene que hablar con nosotros, cerrar bodegas nosotros. Sinceramente, si algo pasa, nos vamos contra ti, porque tú eres... No, vea, yo asumo las consecuencias. Lo que quieran hacer contra mí, como usted lo dice. ¿Pero por qué no se puede grabar aquí? Por cualquier cosa no nos interesa. No nos interesa ni que nadie se tome fotografías. Vamos a grabar a este señor y no va. Aquí la policía, el ejército no respetan, aquí ellos no son autoridad, aquí la autoridad es el pueblo. Por fin encontramos a Menandro. Jackson negocia con él. Esto es que conozcan la situación que ustedes viven. Hablar con nosotros puede suponer un problema a este contrabandista, pero quiere que se sepa que tienen que dedicarse a esto porque es la única manera de sobrevivir. Todo este combustible que tiene alrededor es también para comerciar con él. Nosotros lo compramos aquí a los ecuatorianos y lo distribuimos para acá. ¿Cómo llega hasta aquí el combustible? De eso de alguna manera aquí llega, así ya por el río, tantas trochas que hay, bueno. ¿Por cuánto compra cada galón? Hay veces los compra uno a 4.000, 4.200. ¿Y por cuánto lo vende? A 5.500, 6.000 pesos cuando más. Vemos que hay mucha gente que se muestra un poco reticente a hablar de lo que aquí ocurre. ¿Por qué? Debe ser por temor, tal vez. Bueno, no sé yo. ¿Usted tiene miedo? ¿Conlleva algún riesgo dedicarse a esto? Claro. ¿Cuál es? Pues la cárcel. ¿A qué hora cierran la aduana? A las 6. Cuando quedan pocos minutos para las 6, oímos advertencias a lo lejos. Allá no están viendo, apague su cámara. Ante las amenazas, volvemos a la frontera. El puente está a punto de cerrar. Debemos darnos prisa.
Si no llegamos a tiempo, nos quedaríamos atrapados en este territorio colombiano dominado por la guerrilla. Vamos en busca de los escondites fronterizos de la narcoguerrilla. Solo podemos acceder junto al ejército. Aquí la guerrilla opera a la luz del día. Huyen de las lanchas del ejército. La narcoguerrilla es la que financia la compra de combustible que sale desde acá, desde Ecuador, y que va para el lado colombiano. Esconden armas y drogas en las poblaciones fronterizas. Por fin llegamos a nuestro objetivo. Entramos en el dominio de las FARC. El río San Miguel es un corredor por donde los grupos ilegales colombianos se surten de alimentos y material de guerra. Solo con el ejército ecuatoriano podríamos entrar en el lugar más peligroso de esta frontera, el río. Estamos cerca de llegar al puente internacional, que es el paso fronterizo con Colombia. Es por aquí principalmente por donde las FARC ingresan armas al territorio colombiano y también componentes químicos como la gasolina para la fabricación de la droga. Ahora mismo estamos navegando por una frontera dominada por la guerrilla. Afirmativo. Hay presencia de las FARC. En todo el frente, así es. En el caso de esta embarcación, acaba de cruzar combustible de contrabando. Pero el ejército ha llegado tarde. Los contrabandistas ya están en Colombia. La norma internacional solo me permite patrullar hasta la mitad del río. Yo ya no me puedo pasar a esa orilla, porque en ese momento estaría metiéndome en territorio colombiano y eso podría causar problemas internacionales. Entonces ellos ya pasaron. Pero es un combustible que vino de acá, de Ecuador. Continuamos el patrullaje por el río, donde los contrabandistas, al mando de pequeñas embarcaciones con potentes motores fuera borda, lo cruzan a diario. Es el caso de esta lancha. El ejército se aproxima a inspeccionarla ante la sospecha de que su dueño pertenezca a la guerrilla. Inmediatamente, al verles, el hombre se cubre el rostro. No quiere que los militares lo reconozcan. Muchas gracias, caballero, que tenga buen día. Ellos llevaron algo para allá al otro lado y simplemente regresaron. ¿Y el perfil del contrabandista es este? ¿Chicos jóvenes? Sí, le estuvimos filmando y él se tapó inmediatamente el rostro para que no se le vea en la filmación. Es porque una persona que no tiene nada que ocultar no tiene por qué taparse la cara. Entonces ellos sí tienen mucho que ocultar, ¿no? De Colombia con el contrabando que se produce en este río? Yo considero que un 80-90% abastecimientos para ellos. La narcoguerrilla es la que financia la compra, en este caso del combustible, que sale desde acá, desde Ecuador, y que va para el lado colombiano. ¿Para qué necesitan ese combustible?
Bueno, para actividades administrativas como movilización, pero también para el procesamiento de la droga. Droga que una vez procesada será exportada a Ecuador también por esta misma vía. Ellos actúan acá en el lado colombiano con su conflicto armado, pero cuando ellos tienen necesidad de abastecerse o de curarse o de descansar, lo hacen pasándose a través del río San Miguel a nuestro lado. Entonces no se los puede detener si es que no tenemos ninguna prueba. Desde el lado ecuatoriano nos observan e incluso uno de sus vecinos graba nuestros movimientos con una cámara. Los habitantes de estos barrios viven a merced de las actividades ilícitas de las FARC. ¿Todos los que nos miran viven también del contrabando? El 99% creo yo. ¿Y cómo reaccionan ante la presencia del ejército? Bueno, nosotros no somos muy bien vistos en este lugar porque no les dejamos hacer sus actividades cotidianas, que es el contrabando. ¿Toman represalias contra ustedes? Sí, nos tiran piedras, nos apedrean. Damos el alto a otra embarcación. Pero esta vez se da a la fuga. Estamos ante una persecución a unos posibles miembros de las FARC. La lancha logra cruzar al otro lado del río. Han logrado escapar. Con sorna, los fugitivos saludan a sus perseguidores. Saben que el ejército ecuatoriano, al estar la embarcación ya en aguas colombianas del río, no puede hacer nada. Los supuestos miembros de la guerrilla empiezan a grabar al ejército y sus caras. Las imágenes que recogen son material que servirán a los rebeldes para futuras operaciones. Está grabando. Si le ves, pueden ser miembros de la guerrilla que ya tengan alguna orden de detención previa y por eso ya no quiso dejarse abordar. Claro, ellos son de la guerrilla. ¿Cómo lo sabe? Porque te están filmando. Con esa información, ¿qué pueden hacer ahora? Ellos actualizan su base de datos. Pero lo que quieren es conocer sus rostros, saber quiénes son ustedes. Así es, claro. ¡Vamos! Acabamos de comprobar lo fácil que es para los miembros de la guerrilla cruzar de un país a otro y hacerlo a plena luz del día. Esta selvática frontera es un corredor estratégico a través del cual estos grupos insurgentes colombianos se aprovisionan de todo, especialmente de armas. La facilidad de pasar de un país a otro ha hecho que desde hace unos años las FARC establezcan centros de abastecimiento y campamentos en la frontera ecuatoriana. El ejército ecuatoriano lucha contra la guerrilla colombiana por tierra, mar y aire. Todos estos hombres llevan toda la mañana trabajando en una operación antiguerrilla muy delicada que se está desarrollando en plena frontera y su objetivo es encontrar armas y munición enterrada en suelo ecuatoriano pero perteneciente a guerrilleros colombianos. Este helicóptero se desplaza a la zona fronteriza del río San Miguel
en busca de uno de esos asentamientos de las FARC. Por motivos de seguridad nos dicen que no podremos subirnos a ese helicóptero y acompañar al ejército. Se trata de una misión de alto riesgo. Las FARC podrían recibir al ejército a tiros. Las únicas imágenes a las que tenemos acceso son las grabadas por el propio ejército. Escondido bajo tierra, debajo de una de las viviendas de este poblado, situado al norte del río, el ejército halla todo un arsenal de armas, municiones y material explosivo. La documentación que encuentran apunta claramente su pertenencia a las FARC. Fiscalía y ejército registran y recogen todo el material incautado. La operación ha sido todo un éxito. Ya de regreso, el ejército al mando de esta misión nos muestra orgulloso el hallazgo. Todas estas armas pertenecen a grupos ilegales colombianos y estaban enterradas en territorio ecuatoriano. El ejército de este país ha conseguido confiscarlas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué mercancía se trata? Bien, ellos tienen granadas de mano. Esta no es solo para lanzar en un ataque, esto también sirve para realizar trampas. Esos son frascos de pólvora negra que ellos utilizan para realizar sus morteros caseros, fusiles de francotiradores. Presumimos que este material fue capturado a un personal de fuerzas especiales de los grupos ilegales armados de Colombia. Esto de aquí son cartillas de explosivos de doctrina de las FARC. Aquí está, bueno, no se distingue de quién, los ¿Son explosivos. Instrucciones para fabricar instrucciones para explosivos, trampas, fundición de los explosivos. Estos son granadas de 40 milímetros. Es utilizado en este armamento. ¿Cuál es el valor aproximado de un fusil como este? Unos $3.000, $4.000. ¿Y de dónde sacan las FARC el dinero para poder Bien, las FARC tienen su negocio del narcoguerrilla. Ellos tienen plantaciones de coca a lo largo de toda la frontera con Ecuador. Aparte de eso tienen la extorsión, los secuestros. Desde hace unos años, las FARC han incluido a las poblaciones fronterizas ecuatorianas en su mapa de guerra. Este armamento lo entierra en territorio ecuatoriano en vista de que ellos pasan a nuestro sector a descansar, a reabastecerse o a entrenarse. ¿Y esto cómo puede afectar a Ecuador? Bien, esto está afectando al Ecuador por el tráfico ilícito que tenemos en la frontera de gasolina blanca, que ellos utilizan para realizar la cocaína, toda esa situación. Adicional a eso, ellos tienen amenazados al personal de la frontera, entonces se ha expandido bastante en la delincuencia organizada. ¿Cuál es el objetivo de las FARC? Hace aproximadamente 50 o 60 años era que hacerle un país socialista. Posteriormente se juntaron con grupos ilegales, vino la narcoguerrilla, reclutan a niños de 13, 14 años, que si es que yo no quiero apoyarles a ellos, les matan a la mamá, le matan al papá. A las chicas de 13, 14 años de igual manera les incluyen, sirven como prostitutas. Entonces se tergiversó ya su idea de socialismo en su país. Tráfico ilícito de armas, de combustible, extorsiones. Es el resultado del control y el dominio que ejerce una de las guerrillas más antiguas del mundo, en el frágil territorio fronterizo entre Ecuador y Colombia.